¡Oh! ¿Cuáles serían las diferencias, similitudes y también aquellos puntos de coincidencia que tiene la radio y los podcasts? Lo vamos a averiguar ya mismo. Número 1. En la radio, además de que te encuentras con un montón de aparatos, en el podcast muchas veces es simplemente una pequeña consola, algunos micrófonos o un micrófono. Es decir, todo queda reducido a la simplicidad. En la radio puede volverse un poquito más complejo, tal vez muy complejo, tal vez un poquito a nivel técnico, a nivel del manejo tanto del hardware como del software. En la radio, en general, te vas a encontrar con un programa de emisión para música, las producciones, la parte comercial. En el podcast, no necesariamente. Puede haber podcasts producidos, puede haber podcasts que tienen galería comercial, puede ser que algún podcast utilice software de este tipo, pero no necesariamente. Tranquila, puedes estar hablando, charlando con otras personas, debatiendo sobre un tema y no tener nada de software. Es más, muchas consolas pensadas para podcasters hoy día vienen ya con todo resuelto en el mismo aparato, cosa que tú tengas una botonera donde manejas los micrófonos y también lo que se llaman los pads, esos pequeños efectos o transiciones que puedes ir poniendo para hablar de una temática y no te vas a ir necesariamente a ninguna galería comercial. Número 3. Todo tiene un inicio, todo tiene un final. Las aperturas. Esto es importante y tanto para el podcast como la radio está bueno considerarlo. El tema del lenguaje, el tipo de comunicación que vas a establecer. Planifícate cada día comenzar de una manera original, interesante, diferente. Un común error en la radio, y puede ser también incluso en los podcasts, es decir exactamente lo mismo. Cuando eso se ha transformado en una frase que todos esperan y que se ha convertido en un clásico, está bueno, porque la gente misma lo demanda. Pero si es simplemente un nuevo día, un programa más, son frases archiconocidas, que tal vez no le aporten nada y simplemente le restan, le está sacando ese toque de originalidad, de frescura. Busca sorprender a las personas. Estaba leyendo un artículo muy interesante de la UNESCO donde hablaba sobre el auge del podcast. Una de las características interesantes que mencionaba es la proximidad. Interesante porque la radio, sobre todo aquellos que tenemos mucha cantidad de años haciendo radio, siempre se ha dicho eso, la radio es cálida, es próxima, la radio te acompaña y ahora lo están diciendo del podcast. Pero fíjate que tiene mucha incidencia y mucha razón. El podcast, una vez que tú has encontrado una temática, un público específico, un nicho, puedes relajarte más. La radio no siempre da para eso. A veces sí, hay gente que se siente muy relajada y que además siente que le está hablando muy relajadamente a sus oyentes. Pero en general también está esto de el zapping, la competencia. En el podcast no es exactamente así el zapping. Te pueden sacar, obviamente pueden aburrirse, podrían pausarlo o no volver nunca más, es cierto. Pero ya una vez que encontraste aquel podcaster y aquel tipo de podcast que te gusta y que sabes que necesitas ese tipo de contenido, probablemente no estés pensando que estás en un dial donde hay otras opciones de radios para hacer ese zapping inmediato. El podcast funciona diferente y te permite relajarte mucho más. De la radio ha abordado a lo largo de su vida activa todo tipo de cosas, desde fantasías, aquellos programas y radio teleteatros, pero tal vez hoy día no se estén haciendo tanto. Y fíjate qué interesante este punto. La radio siempre está como en lo vigente, en lo del momento. Es muy inmediata, te informa sobre cosas que están pasando aquí y ahora. El podcast, entre tanto, como se sabe que es un formato que, aunque se puede hacer en vivo, probablemente se cuelgue en servidores, puede abordar las cosas desde otro lugar mucho más relajado. Es lo que te decía en el tema de hablarle relajadamente a las personas, no estar presionado por ese tema de los tiempos o de irte a la galería comercial o todo ese vértigo, aunque se puede hacer un podcast a todo vértigo. Pero la radio tiene esa inmediatez, lo estamos haciendo en vivo. Habrá otras personas que pueden escuchar ese contenido grabado, sí, pero este valor del en vivo, el podcast lo tiene a su favor en que el contenido tal vez sea perenne. ¿Has escuchado esta palabra? Dije perenne. Puede que quede en el tiempo. Siempre va a depender del tipo de contenido que haces.
pero no necesariamente tienes que estar con ese vértigo de a ver qué va a pasar, a ver si está ocurriendo la acción A o B, a ver si tal país decidió hacer no sé qué cosa, noticia de último momento. No va por ese lado. Elige contenidos, en el caso de los podcasts, que sean incluso súper reducidos para un tipo de público y probablemente encuentres ese público. En la radio hoy día eso es bastante más complejo. Siempre hay una presión de ¿hay gente escuchando? Estamos gastando energía, estamos gastando equipamiento, antena. Necesitamos gente real. No podemos apuntar a un público tan pequeñito. ¿Están haciendo podcast? ¿Están haciendo radio? ¿Están haciendo las dos cosas? ¿Qué les gusta? ¿Qué quieren aportar? Sigan escribiendo más puntos de coincidencia o de separación entre lo que es el formato radio y el formato podcast. Los leeré por aquí en los comentarios. Soy Nacho Cabrera, locutor Voice Talent. Muchísimas gracias por ver el video. Chao.